Hola chicos, seguimos con el libro de Zona de Teatro y Letras de Reina Barrera en la tercera parte y sigo con estructura dramática. Entre los principios de la estructuración dramática, la división de la obra en actos ha tenido a lo largo de la historia algunos cambios determinantes. La tragedia griega no tenía ninguna división en actos. Su ritmo estaba expresado en las entradas y salidas del coro que separaban los episodios. Desde la época de Aristóteles, nacido en Estagira, Macedonia, por lo que muchas veces se llama el estagirita, se consideró que el drama podía descomponerse, fragmentarse o dividirse en partes que de manera indudable estuviesen relacionados unas con otras, sin tomar en cuenta el cambio súbito de la acción. Para el filósofo griego, el tres conformaba la perfección de la estructura dramática. El reconocido teórico del teatro, Patris Pavis, en su diccionario explica detalladamente cómo han evolucionado las partes de una obra en actos, cuáles han sido los conceptos que sustentan los cambios y cómo la narratología ha contribuido con sus aportaciones a definir más claramente el significado de acto. Teniendo en cuenta el enfoque narratológico, la división en actos se lleva a cabo en función de las unidades del relato, en el cual son indispensables tres fases según el Diccionario de Teatro, Dramaturgia, Estética y Semiología publicado por Paidós en 1998. Estas serían protasis, exposición y puesta en funcionamiento de los elementos dramáticos; epitasis, complicación y estrechamiento del nudo; catástrofe, resolución del conflicto y retorno a la normalidad. Las fases señaladas, como el lector se podrá dar cuenta, corresponden de alguna manera al modelo narratológico o ternario que utilizan los teóricos de la narratología, especialidad en el análisis del relato, al mismo tiempo que utilizan la teoría aristotélica de tres partes: inicio, desarrollo y conclusión. El filósofo alemán Hegel, interesado en la estética, al reflexionar sobre la tradición teatral, también distingue tres momentos clave, como lo menciona Pavis en su diccionario. 1. Aparición del conflicto. 2. Choque. 3. Paroxismo y conciliación. La compatibilidad en la estructura del acto se encuentra en su división estructural tripartita, ya sea que se puedan llamar fases, momentos o aspectos. Lo importante es que son tres partes que componen la secuencia de acciones de un acto. Insistir en qué es un acto, cómo está conformado y cuál es su situación en la estructura dramática es importante para realizar el análisis tanto de un texto dramático como de una puesta en escena. El acto es la división externa de la obra en partes de importancia sensiblemente igual en función del tiempo y del desarrollo de la acción. Las señales para indicar el cambio del acto en una obra han sido desde la intervención del coro, la baja del telón, a partir del siglo XVII, cambio de luces, un oscuro total en escena, un motivo musical, la aparición de pancartas u otros efectos. Los cortes entre actos responden a diferentes razones. Las principales se refieren al cambio temporal. Se pasa de un día a otro, de una mañana a una noche o viceversa. Si hay un oscuro total, puede tratarse de un lapso de años. Para los cambios, se utilizan los mismos recursos que se enumeraron antes, de modo que el más utilizado es el de los oscuros totales, que pueden llegar a ser hasta 6. Los cambios de tono en la luz, ya sea que se ilumine más la escena o se oscurezca sutilmente, sirve para señalar el paso del tiempo. De un acto a otro, la tramoya trabaja intensamente, cambia, en este breve lapso, los telones o decorados y a veces la escenografía, para que la acción se desarrolle en otro lugar, en otro tiempo y con el cambio de carácter de los personajes, ya sea que envejecen o la acción se refiere al pasado y se les ve más jóvenes. Las obras de fractura contemporánea han eliminado de alguna manera la división en actos, pero no por ello han cambiado la estructura de la obra. Esta se sigue rigiendo por unidades de tiempo y espacio. Así, en una obra de un acto sigue existiendo un presente, un pasado y un futuro. ¿Quién quiere actuar? Actuar, lo que se dice actuar, es un trabajo arduo,
una habilidad que se va desarrollando hasta la perfección, después de muchos ensayos. El actor y la actriz siguen un proceso bastante largo en el que cumplen con tareas que para muchos son inadvertidas. Los actores profesionales se preparan durante años en escuelas especiales con maestros especialistas en distintos campos teatrales y van acumulando experiencia. Existen distintos tipos de actores, aquellos que estudian y se gradúan en escuelas o facultades, los que llegan a actuar como aficionados o amateurs, que no viven para el teatro sino de manera ocasional participan en representaciones, y actores o actrices escolares, aquellos jóvenes que en su clase montan una escena, un acto o una obra de teatro con todo el entusiasmo del mundo, con la guía de sus profesores. Quienes ya se decidieron por la carrera de teatro ya están pensando en inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y más exactamente en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, o bien planean estudiar otra carrera y darse tiempo para estudiar teatro en alguna escuela perteneciente a la iniciativa privada, que les proporcione estudios aislados y con horarios accesibles en sus tiempos libres. Porque todo puede ser, como al dramaturgo Hugo Argüelles, quien estaba estudiando la carrera de medicina y se interesó por participar en un grupo de teatro de su facultad, así como una distracción, al querer abordar una experiencia diferente y resultó que se convirtió en uno de los dramaturgos más reconocidos del país. Así sobran los ejemplos de ingenieros, químicos y otros que se convirtieron en actores porque los llama más el arte que la ciencia. Quien desea actuar conoce sus capacidades, se entrena y practica, ejercita su cuerpo para que a través del entrenamiento corporal y vocal pueda dar vida a los personajes que represente. La preparación incluye manejo de técnicas de actuación que le faciliten y le dan apoyo para expresar las emociones, sentimientos, actitudes y movimientos de su personaje, es decir, una metodología. Las más conocidas técnicas de actuación son dos, las que corresponden a las escuelas formal y vivencial. Estas escuelas, como se comprende, proporcionan al actor una actitud psicológica frente al proceso de creación de personajes. Así, Konstantin Stanislavski plantea la técnica vivencial, de modo que el actor no solo se identifica con su personaje, por ejemplo Napoleón, sino que además se cree el personaje, se declara a sí mismo ser el personaje, asumiendo yo soy Napoleón, mientras que Denis Diderot, teórico de la técnica formal, indica que el actor representa consciente de que no es Napoleón, pero actúa como si lo fuera y piensa, no soy Napoleón, pero hago como que lo soy. Diderot escribió dramas burgueses que influyeron en el teatro europeo del siglo XIX y ensayos. Discursos sobre la poesía dramática, 1758, y Paradoja del comediante, 1757, en donde trata el problema de la participación emotiva del actor, subrayando que el distanciamiento y el sentido crítico permiten mayor calidad artística. De tales enunciados, Bertolt Brecht tomó algunos conceptos para fundamentar su doctrina sobre el teatro social. Stanislavski fue director y maestro de actores. Su teoría sobre la representación es reconocida, difundida y aplicada durante el siglo XX, y en la actualidad, gracias a su obra, Un actor se prepara, en 1926. Lectura obligada de quienes desean actuar. Uno de los actores más influyentes en el ámbito escénico del siglo XX fue Bertolt Brecht. Desarrolló teorías muy importantes sobre la épica no aristotélica, técnica de producción teatral que evita el impacto directo de las emociones del público y la sustituye por demostración lúcida del comportamiento humano para que el espectador elabore un juicio crítico certero. Para muchos, la técnica actoral se supedita al actor, que decide o se adapta ya sea a una o a otra escuela de actuación para lograr su objetivo. En el bachillerato, el teatro que se practica tiene en común denominador, ya sea en los talleres o en las aulas, su condición como teatro estudiantil. Impera actividad lúdica que complementa la formación integral de todo alumno, que ejercitará la memoria, la expresión verbal y corporal, reforzando el carácter y la personalidad,
además de la idea de actuar para lograr un objetivo y por tanto ser estudiante exitoso. Actos, escenas y algo más. Seguramente que durante el periodo intersemestral fuiste al teatro con tus amigos o tus familiares y no faltó quien preguntara: ¿cuántos actos tiene? ¿Hay escenas atrevidas? ¿De qué trata? Para después agregar: díganme para saber si voy. Se dice que acto es la división, que el autor o el director de la obra de teatro imparte esa importancia en relación al tiempo y al desarrollo de la acción. Claro que no todas las obras de teatro están divididas en actos. Eso quiere decir que no son muy largas y que si solo es un acto, entonces no hay intermedio. Los cortes entre actos responden a necesidades muy variadas. Cambio de escenografía, por ejemplo. En los entreactos, el espectador puede salir de la sala y caminar por el lobby, salón de entrada, antesala o recibidor, donde está la cafetería o dulcería, el guardarropa y los servicios sanitarios. Otra forma de distinguir la separación de las partes en una obra es fácilmente reconocible: cuando baja el telón, que se usa desde el siglo XVII. ¿Pero qué sucede cuando no hay telón? Entonces se prende la luz de la sala y el escenario queda oscuro. En la evolución del teatro, tanto las escenas como los actos se han marcado de diferente manera. En el teatro griego se reconocían por la intervención del coro, bailarines y enmascarados, cantantes o recitantes, que separaban los episodios, tomaban la palabra colectivamente para comentar la acción a la cual estaban integrados. A partir del momento en que las respuestas del coro son dadas por un protagonista y luego por varios, la forma dramática, diálogo, se convierte en la norma fundamental de la estructura dramática. Sin embargo, también es posible otras comunicaciones dialógicas, entre un personaje visible y otro invisible, o que no se ve, como sucede en algunos monólogos, o entre un personaje y un espíritu. ¿Recuerdas el diálogo entre Hamlet y su padre en la obra de Shakespeare? Todos han visto y oído un diálogo entre personajes que son animales o máquinas. Una conversación telefónica sustenta a una famosa obra, La voz humana, de Jean Cocteau. Por ejemplo, así, el diálogo deriva muchas veces el monólogo estricto, aunque teatralmente se plantea como diálogo. El diálogo es un intercambio y debe existir esa reversibilidad de la comunicación. A la intervención del actor en teatro se llama parlamento, que en el texto dramático corresponde a las líneas del personaje. En el texto dramático el autor intercala entre paréntesis y con otro tipo de letra, como el de la cursiva, las acotaciones, didascalias, indicaciones para el actor de cómo decir el parlamento, qué gestos hacer, qué entonación dar a las frases. Las acotaciones son las notas que pone el dramaturgo relativas a la acción teatral, a las acciones de los personajes. A veces propone la escenografía, el vestuario y todo aquello que describe cómo podrá ser escenificada la obra. La obra de teatro o el acto está, a su vez, dividido en escenas. El cambio de luces se usa para señalar que se trata de otra escena. Se hace un obscuro. Entra un motivo musical o sale un actor con un letrero que informa al espectador el cambio de tiempo, que también puede ser de lugar.